Bendiciones, mis apreciados hermanos y amigos. Qué placer saludarles a todos y cada uno de ustedes desde la bella capital de Honduras, desde nuestra bella capital Tegucigalpa, en Honduras, Centroamérica. Estamos listos ya para presentar el estreno de este programa que se estará compartiendo por las redes sociales. El estreno de este programa, Diálogos de Vida con el doctor Wilson Espino. Debo decir que tuve que asesorarme para poner este nombre. Por ejemplo, estamos en Televida, Televisión Diferente, estamos en la televisión con el doctor Pablo Jiménez, compartimos ahí el programa y el programa se llama Voces de Vida. Voces de Vida es un nombre que lo sugirió el doctor Pablo Jiménez. Trabajando en colaboración con él, él dijo, yo le dije, hermano Pablo Jiménez, prefiero que usted piense en un nombre para el programa en Televida, el programa que tenemos en este canal, en la Sultana del Sur, pero luego sentí el deseo de estar en las redes sociales con un programa diferente y le dije, hermano Pablo Jiménez, quiero que me ayude a pensar en un nombre. Así que este nombre ha sido sugerido por el doctor Pablo Jiménez, con quien colaboramos y servimos en un programa especial en Televida. Y él me dijo, hermano Wilson, me parece muy bien, Diálogos de Vida con el doctor Wilson Espino. Así que hoy tenemos el estreno de este programa y gracias al doctor Pablo Jiménez por sugerir el nombre del programa en Televida, pero también por sugerir este bonito nombre en este programa que vamos a tener en las redes sociales. Así que ya estamos listos para presentar este programa y espero que de alguna manera sea de bendición para muchos hermanos y amigos en nuestra querida Honduras, pero también fuera de nuestras fronteras patrias. Indudablemente, mis queridos hermanos y amigos, eso será el programa Diálogos de Vida, donde vamos a tener muchos invitados, varias personas, varios teólogos, pero también tendremos personas aquí no cristianas de nuestro país, de nuestra querida Honduras, conversando, teniendo diálogos de vida, diálogos importantes, haciendo entrevistas que serán de vital importancia. Para el estreno de este programa, mis queridos hermanos y amigos, hemos estimado conveniente invitar a nuestro hermano Ismael Ticas, con quien también hemos trabajado en equipo en otros programas que han sido de bendición. Y yo le dije, yo quiero que usted esté en el estreno de nuestro programa y que sea el primer entrevistado. Y él de forma voluntaria dijo, estamos en la disposición. El hermano Ismael Ticas Manzanares tiene una maestría en artes y religión que la cursó en Gordon Conwell Theological Seminary y también recientemente sacó su doctorado en ministerio en Western Theological Seminary y entonces terminó su doctorado, pero además de eso es supervisor nacional de la Iglesia de Dios de la Profecía en la hermana República del Salvador. El hermano Ticas también es escritor, ha escrito ya varios libros y para mí es un placer presentarles a continuación a nuestro hermano obispo Ismael Ticas Manzanares. ¿Cómo está, hermano? Muchas gracias por colaborar con el estreno de este programa. Muchas gracias, hermano Wilson. Saludos a toda la audiencia. Bendiciones a todos. Estamos muy contentos, como siempre, de traer, de comentar, apoyar, comentar la palabra del Señor
es muy grato para nosotros. Sabemos que la palabra del Señor edifica, y si tenemos la oportunidad de hacerlo por las redes y llegar a muchas partes del mundo donde de otra manera no es posible, para nosotros es un verdadero honor. Muchas gracias, hermano. Bendiciones a todos que nos escuchan. Le agradezco que haya aceptado la invitación para estar con nosotros de su agenda ocupada, porque un supervisor nacional tiene mucho trabajo en su país, mucho trabajo que hacer, pero de su agenda muy ocupada ha estimado conveniente estar con nosotros. El tópico que vamos a abordar, hermano Ticas, es el siguiente. ¿Por qué debemos cantar música clásica en las iglesias locales? Y cuando hablo de música clásica, hermano Ticas Manzanares, estoy pensando en esa música, en esas letras que ya tiempo se escribieron hace muchos años atrás, pero que son canciones, alabanzas que contienen un mensaje teológico bíblico, que al cantar, por ejemplo, esas alabanzas en nuestras iglesias locales, esa letra clásica, esa música clásica, por el contenido de esas alabanzas, lógicamente ese contenido bendice nuestras vidas. ¿Qué nos ha pasado, hermano Ticas, donde probablemente los ministerios musicales están más dedicados a cantar música contemporánea y ya no clásica? ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido culpa de los pastores o qué? Bueno, hermano, déjeme primero hacer una definición de este asunto de lo clásico. Seguramente no todos lo comprendemos, pero siempre se refiere a obras antiguas. En el caso de la literatura, se puede hablar de obras antiguas. Sí. Las obras escritas por Homero se consideran obras clásicas, y así sucesivamente, la música de Beethoven, y eso se traslada también al caso que ahora nos ocupa a nosotros. Algo se vuelve clásico cuando tiene una repercusión positiva en las personas que viven ese tiempo y que es imposible olvidarlo. Pueden venir tiempos y tiempos, épocas y épocas, y las cosas clásicas permanecen en la memoria de las personas. Exacto. Y por más que salgan cosas nuevas, lo clásico es imposible que se pueda apartar de nuestras mentes. Y en este caso, la adoración, la alabanza, tiene también obras clásicas, música clásica. Dentro de ello puedo referir una que es muy antigua, que se llama Castillo Fuerte, que fue escrita y cantada por Martín Lutero, que inspirada en el Salmo 46 en tiempos de la Reforma y en tiempos de esa persecución en la Reforma. Y eso... Pero usted, deme una pausa. Usted ha mencionado un himno muy histórico, Castillo Fuerte, ¿no? Sí. Pero lo interesante de este himno, y me va a hablar al respecto, es que Martín Lutero, la melodía que le puso a ese himno fue de una canción contemporánea de su tiempo. Qué interesante eso. Exacto. Entonces, pero note que lo hace clásico es la letra, el momento difícil, porque esto indica que a veces lo que para una persona es clásico, para otro no. Y a veces es porque hemos oído algo en un momento complicado y difícil, y debido al momento en que lo hemos escuchado, entonces por eso se vuelve clásico para nosotros. Claro. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo recibí a Jesús como mi Salvador personal, lo que se oía, lo que se escuchaba aquí en nuestro país, eran música de dúos y de tríos. Desde luego. Y
Y esto se volvió clásico para nosotros. ¿Quién no ha oído de los voceros de Cristo, por ejemplo? Muy bien. Aquí en toda Centroamérica, en Sudamérica, ¿quién no ha oído los voceros de Cristo? ¿Y quién no escucha esa música? Y para nosotros, debido al momento en que ellos aparecieron, en una época de avivamiento, en que muy poco se hablaba del evangelio, pero que de esta manera que ellos cantaron, hicieron eco en el corazón de muchas personas, y muchos de nosotros encontramos a Cristo debido a un canto como ese. Y entonces eso se volvió clásico para nosotros. Así que no podemos, pues, más que decir que para nosotros fue una gran bendición y siguen siendo una gran bendición. Que por qué no se cantan en nuestra actualidad, pues no lo sabemos. En realidad, yo sé que ¿Qué ha nosotros... pasado, hermano Ticas? ¿Qué ha pasado? Ha sido Sí. es una responsabilidad de los pastores que no han incentivado y con los grupos musicales que son jóvenes en poderle decir, hey, aquello que nos bendijo en la década de los 60, 70, 80, lo podemos traer a nuestro tiempo, porque esas alabanzas edificaban en gran manera. Donde si buscáramos culpables, a veces no es fácil culpar, ¿verdad? Pero si buscáramos culpables, ¿quiénes son los culpables? Sí, bueno, nosotros decimos que estos fueron clásicos debido a que la letra, la melodía, Sí. el tipo de instrumento que se utilizó, las personas que lo cantaron, fueron gente que de verdad eran adoradores. Nunca tuvieron títulos como tales. En nuestra actualidad tenemos penosamente de que la gente se pone títulos como salmista, como adorador, y a veces nada más el título, pero en realidad lo que están cantando no es verdadera oración. Me recuerdo de haber escuchado un predicador hace poco que decía que habían hecho una encuesta para ver los signos que de verdad hablaban de Jesucristo, hablaban de su sacrificio, hablaban de su resurrección, y dice que muy poco de los himnos que se cantan ahora hablan de eso. La gente está cantando alabanzas que le motivan, motivacionales, ¿no? Entonces, creo que nosotros hemos tenido parte de culpa porque nosotros somos los discipuladores de los que ahora cantan. Nosotros somos los que estamos discipulando. Y no les hemos apoyado en que de verdad las letras que canten deben de tener contenido bíblico. Eso es lo que debe tener una alabanza que se canta para Dios, contenido bíblico. Entonces, creo que nosotros tenemos bastante culpa en eso porque los hermanos han pasado por nuestras aulas, por nuestras iglesias. Cada iglesia se convierte, se constituye. Hermano Kika, ¿y sabe qué dificultad he encontrado yo? Y no me voy a referir a una iglesia determinada, porque yo he estado ya en varias iglesias. Que a veces a los ministerios musicales, que son compuestos a veces la mayoría son jóvenes, como que se les facilita hasta para tocar, ¿no? Se les facilita más tocar música contemporánea, y cuando uno lo lleva a tocar música de muchos años atrás, de la música clásica, como que se traban, tienen dificultad, y realmente no es culpa de ellos, es que no los hemos llevado encaminado para traer adoración con música escrita hace muchos años atrás. Sí, yo creo que el músico, y es el consejo que yo siempre les he dado a los músicos que yo he tenido en la iglesia siempre, mire, escuchen música. Antes de cantar, escuchen música. Sí, porque así como yo estoy de acuerdo que hay mucha música de actualidad que es buena, y también estoy de acuerdo que mucha de la música que se canta hoy de verdad no tiene contenido bíblico, y que más la gente busca provocar una emoción momentánea que más que pueda tener una enseñanza que permanezca y haga efecto en el corazón del individuo. Yo entiendo que hay música buena en la actualidad, pero también entiendo que existe mucha música antigua. Le menciono, por ejemplo, ¿quién no sabe del canto Más allá del sol?
¿Quién no sabe del canto de la cruz? ¿Quién no sabe el canto del Calvario? Y usted cuando está, yo he escuchado esos signos en boca de muchas personas de hoy, de este tiempo, y es una maravilla escuchar, porque están hablando de eso que Cristo vino a hacer por nosotros, de un Cristo que, como decía Juan, que lo vimos, que lo palpamos, que lo escucharon, que él era el verbo de vida y que murió y que estuvo con nosotros y que resucitó. Esos son los himnos que están hablando. Inclusive hablan de cruz, porque muchos de los himnos que se cantan ahora ni siquiera hablan de cruz, hablan nomás de victoria. La victoria es suya y usted es una persona más que vencedora y usted, si es creyente, no se va a enfermar. Cosas así que se oyen en las alabanzas, que uno cuando pasa el nivel de la Biblia se da cuenta que no es cierto. La teología de la prosperidad también se ha metido en muchos signos contemporáneos. Por supuesto, y de hecho, hace poco estuve viendo yo una investigación que se hizo también, porque a mí me encanta saber de investigaciones, qué dicen las encuestas, a mí me encanta, porque claro, de ahí es donde aprendemos. Dice que muchos de los cantantes buscan promover la emoción del individuo, y que mediante esa emoción, mediante se toque la emoción del individuo, sea posible de meterse la mano a la bolsa, de dar, fíjese qué cosa más penosa. Pero que cuando ven que la conducta del cantante, muchas veces se da cuenta que está cantando cosas que él no vive. Entonces eso no tiene significado, es incoherente que usted esté cantando una cosa que usted no participa de ella. Eso es contrario a lo que la palabra del Señor dice. La verdad ética siempre es coherente, la relación entre lo que decimos y lo que hacemos. Mientras que mucha gente está cantando cosas que no practica, sus vidas desordenadas. Entonces, de ahí pues que tenemos ese tipo de alabanzas que buscan eso. A veces exaltar personas, penosamente, no. Hay himnos que de verdad los individuos quieren mostrarse, quieren ensalzarse y lo logran y tienen gloria, pero lo que no van a tener es gloria en la eternidad. Así que esos cantos antiguos, uno veía que los personajes que los cantaron carecían de esas intenciones, de verdad. Su entrega, su canto era para Dios y el pueblo escuchaba, era edificado y siempre daban deseos de servir al Señor y llevar una vida como un verdadero discípulo que puede llevar cruz, que puede llevar sufrimiento por causa de Jesús, y no va a importar, porque tenemos a un Cristo que vino y estuvo con nosotros y también sufrió, murió y resucitó, y si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Así que esos cantos nos recordaban todo eso hace muchos años, y que gran falta nos hace en nuestras iglesias cantar todavía ese tipo de alabanza. Bien, yo enfatizo, porque yo hago preguntas, pero a la vez dialogamos en el marco de las preguntas que formalizamos o formulamos, sería la mejor palabra, por eso se llama diálogos de vida. Vamos a ser equilibrados en nuestra entrevista, desde luego. No hay duda que usted también quiere ser equilibrado. Aquí no se trata de descartar la música contemporánea, porque hay música contemporánea muy buena que tiene buen mensaje bíblico y teológico. Entonces, ¿qué hago yo si estoy en una iglesia local? Política no mencionó en las iglesias. ¿Qué hago entonces en orientación con los grupos, el grupo de alabanza? Miren, vamos a bendecir a las personas que ya son mayores de edad. Con nuestra música los vamos a bendecir, y también a los jóvenes adolescentes. Es decir, que ustedes tienen que estar preparados para cantar música contemporánea
y edificar a los jóvenes, adolescentes, pero también tienen que estar preparados para edificar a esos que están rayando cana. ¿No es cierto que así debería de ser, hermano Ticas? Sí, yo pienso que para ser bastante equilibrado, podemos darnos cuenta que también nuestros jóvenes tienen alguna razón de lo que ahora escuchan ellos. Yo dije, no todo lo que se canta ahora lo podemos descartar, ¿no? Yo sé, mucho respeto para muchos cantantes de actualidad, pero también hay una mayoría que de verdad que lo que se oye, uno siente que no están yendo por el camino correcto y no están haciendo lo que debemos hacer todos, que es la alabanza que nosotros cantamos, cantamos para Dios, buscamos exaltar el nombre de Dios. Las personas no son el objeto de esa alabanza, de esa adoración, no somos objeto de adoración nosotros, ni debemos buscar gloria con nadie. Estamos enfocados en adorar a Jesucristo y hay mucha alabanza en la actualidad que también, cantantes que hacen énfasis en eso, pero la otra mayoría que no lo hace. Entonces nuestros jóvenes ahora debemos encaminarlos, digo, ellos son discípulos nuestros, están en nuestras iglesias, escuchan nuestras predicaciones y debemos encaminarlos a que escuchen, que tengan un oído fino y que se den cuenta de qué cosas son para Dios y qué no son, y que aprendan a cantar lo antiguo como también puedan cantar lo nuevo, porque el mismo David decía en uno de sus salmos, cantad a Jehová cántico nuevo porque él ha hecho grandes maravillas. Entonces seguramente habían cantos anterior a él, porque la primera alabanza que queda registrada en la Biblia es la que Moisés canta una vez cruza el mar Rojo. Es la primera vez que encontramos un himno de un hombre diciendo, cantaré a mi Señor porque él triunfó con gloria, al caballo y al jinete echó al mar. Es un canto antiguo y que cantado por muchas personas de hoy y siempre hacen eco en nuestro corazón. Al tiempo que David cantaba y hacía salmos, eso era nuevo en comparación de aquello. Entonces, debemos equiparar lo antiguo es bueno y lo nuevo, que también sea bueno. Debemos hacer énfasis para que todas las personas en la iglesia tengamos la oportunidad de adorar a Dios, porque cuando cantamos solo lo nuevo, entonces los ancianitos que están allí no hayan que hacer, ellos se paran y no pueden ni lararear con nosotros porque los signos son totalmente desconocidos. Sí. De verdad, su música, su ritmo, totalmente desconocidos, y cometemos un grave error en no tomar en cuenta a nuestros ancianos que se criaron escuchando este tipo de alabanzas que yo estoy mencionando. Yo creo que una iglesia, un grupo de adoración debería de hacer esto. Número uno, iniciar cantando himnos antiguos. Ajá. Cantarnos 3 o 4 alabanzas de esas antiguas para que involucre a los hermanos ancianos, y luego cantar también unos nuevos para que involucre a los jóvenes, porque en la iglesia, de otro modo, la iglesia solo está ministrando a unos y dejando de lado a otros, y todos tenemos derecho a estar en un lugar donde se nos tome en cuenta que podamos adorar a Dios de verdad. De lo contrario, nosotros escuchamos música a veces y no los involucramos porque no sabemos el himno. Y es difícil, hermano Tica, es difícil estar en un culto, en una reunión cristiana, y saber que usted quiere cantar y alabar a Dios, pero que de repente los himnos que se están cantando en ese momento, usted se da cuenta que no son para su edad, o que usted no se siente identificado, y si no se siente identificado con esos himnos, entonces usted no puede disfrutar de la liturgia en ese momento, ¿no es cierto?
Sí, es correcto. Por eso es que yo siempre he recomendado a los músicos que han tenido en nuestra iglesia, mire, canten lo nuevo, pero por favor inicien cantando algo de lo antiguo para que motive a nuestros ancianos. Y tengo la experiencia de que muchos jóvenes se identifican también, a pesar de ser jóvenes, se identifican con música antigua y dicen, no, qué bonita la música. Y algunas veces los hermanitos quieren cantarlo en la iglesia, pero los músicos no saben nada de lo antiguo, no les pueden acompañar, es otro problema que hemos encontrado. Pero para hacer el equilibrio creo que hay que darles la oportunidad a los dos. Ahora bien, hay otro punto bien importante para mí, Sí. que es la comprensión de parte de ambas partes. Por ejemplo, un joven está cantando un himno, tiene muy buena letra, tiene muy buena música, yo no la sé, ni tampoco sé el ritmo. Entonces yo tengo que ser consciente, decir, bueno, yo lo he dicho muchas veces, este joven le está cantando a Dios y yo no le entiendo, pero si Dios le está entendiendo, con eso es suficiente, porque le cantan a él. Sí. También pasa con los jóvenes. Si yo estoy cantando una alabanza antigua y él no la entiende, no la comprende, pues que él también sea tolerante, diga, yo no le entiendo lo que el hermano canta, porque es un ritmo antiguo, es letra antigua, pero si Dios le entiende, porque todos se supone que llegamos a cantarle a Dios, Sí. ¿cierto? Es a Dios Sí. quien la cantamos y que esa alabanza también, hay que ser claro, pues si bien cantada, bien diseñada, bien acompañada, también ministra el corazón nuestro. Eso es Y ahí verdad. es donde entra entonces el hecho de ser tolerantes, ¿no? Con los gustos variados con relación a la música, pero no hay duda que entra también ese vocablo que, esa frase que Pablo menciona, soportaos unos a otros. ¿Mm? Sí. Porque eso de soportarse es muy amplio, ¿no? Y Uh-huh. hasta soportarse en la parte musical. Uh-huh. Es decir, muy bien, a ti te gusta este género, a ti te gusta esta música clásica, voy a soportar eso, te voy a Uh-huh. entender. Si te edifica, magnífico, o viceversa, lo contemporáneo. Exacto. Todo tiene que, la regla general que se debe tener en un culto es que todo lo que se hace debe de ser para edificación. Es lo que dice Pablo, que todo debe ser para edificación, que nada de lo que se haga en la iglesia resulte en problema o en dificultad para los hermanos, sino para edificar. Entonces yo debo de ser tolerante con mis hermanos jóvenes, pero los jóvenes también tolerantes con mis hermanos adultos, que nos gusta cierto tipo de alabanzas que llevan una melodía, que tienen, es decir, que en nuestro tiempo fueron clásicas, que marcaron la vida de nosotros. Oír un canto de eso, yo le voy a poner un ejemplo. En Sí. mi tiempo yo escuchar un himno de los voceros de Cristo, cuando hablas tú, o yo solo espero ese día, eran cosas que a mí me hacían llorar siempre. Sí. Y que mi vida no era posible, que mi vida no cambiara después de escuchar ese tipo de alabanza. Pero yo le pregunto a un joven ahora, mira, ¿me puedes acompañar a esta alabanza? Y me dice, ¿cuál es? Se llama Cuando hablas tú de los voceros de Cristo. No sabe de qué yo estoy hablando. Sí, sí. Entonces, que me preste la guitarra, entonces yo Desde luego. voy a hacer la lucha de acuerdo a lo que yo aprendí, pero no voy a dejar de adorar a Dios. La adoración es parte de nuestro culto, la alabanza es parte de nuestro culto y debe de llevar ese ingrediente, debe de ser música sacra, música algo sagrado, es decir, que yo le estoy cantando a un ser supremo, estoy delante de la presencia de Dios, le canto a Él y producto de eso las demás personas se edifican mientras nosotros adoramos. Pero qué tal que si un culto, en vez de ir a adorar a Dios, se vuelve divisorio y peleonero, porque el que va dice, yo no sé qué cantaron ahora los hermanos, y se va molesto en vez de irse contento O por... sea que también, hermano Ticas, la música nos puede dividir si no somos tolerantes, ¿verdad?
Es que sí, y es que nos ha dividido, de verdad. Tenemos gente que, yo sé de iglesias enteras que jamás van a permitir un cántico nuevo. Sí. No, en ninguna manera. Se debe de ajustar todo a lo antiguo y discrimina o desecha todo lo nuevo. Pero yo estoy diciendo desde aquí, no se vale, no se puede decir que todo lo nuevo es malo. Sí, así como dicen que el 95% de la música de hoy no es sacra, no involucra la palabra de Dios, no habla de Cristo, ni el Espíritu Santo, ni Dios Padre, y que va nada más dirigida a la emoción de los individuos. Eso es cierto, pero hay una minoría también que es muy buena y que yo debo de considerarla y cantarla. Yo por ejemplo, yo en mi repertorio de música para andar oyendo en el vehículo, ando de todo. Claro. De todo. Entonces, cualquiera diría que yo estoy joven. ¿Escucha también algún reggaetón cristiano por ahí? No es posible, la verdad que, pero yo no juzgo a quien le guste. Okay. Pero particularmente a mí no me encanta eso. Pero los oigo de repente, alguien los pone y a la fuerza tengo que estar escuchándolo. Yo solamente cierro mis ojos y digo, Señor, si a ti te gusta, está bien, ¿verdad? Que te adoren. Yo no sé, no puedo ser también tan tajante. Dogmático, ¿sí? Sí, decir que las cosas no sirven, porque hay gente que a veces de manera descuidada rechazamos las cosas sin haber hecho un análisis crítico de verdad en la palabra del Señor, porque si miramos a Moisés, por ejemplo, el primer himno que se menciona, Moisés cantándole a Dios, y dice, las doncellas salieron acompañando a María, lideraba el grupo, danzando con panderos. Y uno dice, ¿qué pandero para ese tiempo? Y lo único que busca usted por más que busque en la cultura bíblica, le van a mostrar un gancho, un palo con gancho, un pedazo de cuero de vaca o de cabra, lo que sea, y la gente pegándole a ese cuero, ese es el pandero, y esa es la música que tienen para ese tiempo. Comprende, yo no sé qué ritmo tenían, no sé si lo hacían así como dice, si era estilo merengue, si era reggaetonero, no sé la manera, el estilo que tenían, pero así adoraron a Dios. Entonces uno no puede ser de estar discriminando pues tanta cosa, desechando todos los instrumentos que existen ahora, desechando los músicos, eso no se puede. Pero sí, también ser conscientes que lo que a mí no me gusta, hay alabanzas que yo digo, no, esto no tiene, le pasamos la Biblia y nos damos cuenta que nada de lo que dice ahí es bíblico y que está dirigido a otras cosas y que tiene otros intereses, porque a veces la gente tiene detrás de un canto, a veces siempre hay una intención y hay gente que no conocemos con qué intenciones canta, pero la verdad es que es vergonzoso oír lo que ellos a veces cantan. Yo no soy tan discriminativo con ellos, pero se lo dejo al Señor, también aconsejo a la gente, sea tolerante, escuchémoslo, pero mejoremos, pues mejoremos nuestra música, adoremos de verdad, ahí está en la Biblia, hay tanto en la Sagrada Escritura, hay tantos salmos, hay tantos versículos de la Biblia que se convirtieron en verdaderas doxologías y que cantaban al Señor los antiguos, y nosotros también tenemos mucha música antigua de referencia, que mi respeto por esos cantantes. Y hermano Tica Manzanares, lo que no podemos descartar entonces en este diálogo y en esta entrevista es que la música clásica de muchos años atrás, esta música, la letra que se escribía y que se escribió, cuando uno lee esa letra, esas alabanzas, uno se da cuenta que la mayoría, por no decir casi todas esas alabanzas, contenían y contienen un mensaje teológico y bíblico, y eso es lo edificante. Sin embargo, en nuestro tiempo contemporáneo, muchos himnos han sido compuestos
con una carencia de un mensaje bíblico y teológico. Por ejemplo, dígame, no vamos a mencionar el cantante, ¿no? Por cuestión de ética, ¿verdad? Pero hay una alabanza que dice, me robaste el corazón. ¿Qué contenido bíblico y teológico tiene esa alabanza? Le pregunto, ¿Dios roba el corazón o lo seduce, lo enamora? ¿Qué podemos decir ahí? ¿Está bien compuesta? Yo recuerdo al doctor Estrada Adorno, Ajá. que él decía que los creyentes pentecostales habían hecho teología de la alabanza. Fíjese qué bonito cómo se expresaba él. Y se expresa, pues, porque está vivo todavía, un hombre de mucho respeto y que ha escrito tanto sobre la teología pentecostal de nosotros los pentecostales. Y él, recuerdo yo en una de sus clases que él decía que los creyentes habían hecho en su tiempo teología de las alabanzas, porque Desde luego. ¿qué teología, no? Imagínese usted los voceros de Cristo diciendo, me siento inundado de gozo al ver esa magna creación, ese vasto y sublime universo que la nada formaste, mi Dios. Imagínese usted lo que está diciendo Dios. Ese viento fugaz, esa bóveda azul, esos astros que esparcen su luz. De forma poética. Sí, ese mar agitado por la tempestad enmudece cuando hablas tú. Eso usted lo encuentra en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Comprende? Y está hablando de un Dios creador, de un Dios que todo lo puede y que todo lo sabe. Hombre, ¿quién no queda inundado al escuchar eso? Entonces, cuando usted habla de estos ejemplos, uno dice, uno hace la rebusca y dice, ¿a dónde está? ¿A dónde encuentro esto? Sí, hay un escritor que dice algo parecido y fue Jeremías, que dijo, Señor, tú me dijiste que iba a ser un muro. La verdad que por donde quiera que yo hablo, nadie me hace caso. Y dice, me seduciste, fui seducido. Y está hasta con deseos él de dejar de ser profeta en vista de que no ha visto convertidos. Pero le busco y no tiene mucho parecido. Pero es lo que algo, si buscáramos algo que se acerca, pero casi no es posible. Así que en realidad, eso es lo que decía el profesor Estrada Adorno, y es verdad, yo lo he comprobado. Hay unos cantantes antiguos. Mire, había unos cuartetos en aquel tiempo, unos cuartetos que cantaban incluso a capela, sin música, pero ir a esa gente cantar, todavía yo cuando lo escucho, es que yo los pongo algunas veces, ahora existen las redes sociales, yo los escucho y cuando oigo cantar a esa gente sin instrumento, imagínese usted, más que con ese cuarteto, con primera, segunda, con tenor y grave, era tremendo, ¿no? Oírlos todavía le quebrantan el corazón a uno, todavía uno sigue oyendo que es bíblico y teológico el canto que llevan para el Señor. Eso hace mucha falta hoy. Así es. Así que nuestros hermanos y amigos que nos están viendo nos pueden escribir, vamos a proyectar sus mensajes también, tengan esa libertad, sin pena, ¿no? Es un diálogo en estas entrevistas. Y aquí usted reconoce al pastor Elmer Rivera, ¿sí? Sí, claro, nuestros pastores. Ok, dice que la hermana del bolsoncito es el tema de un canto que se escucha acá en El Salvador. ¿Cómo es esa alabanza? No la voy a cantar porque es complicado ir a eso. O sea, pero lo que quiero decir es que en nuestro medio hay mucha gente que se crió escuchando canciones en el campo. Sí, sí, sí. En el campo, canciones en el campo. Y esas canciones eran de protesta y eran de pleito
el hombre le pegaba a la mujer traicionaba al hombre, así era, así es. De hecho, los programas, fíjense qué nombre tenía ese programa todas las tardes, se llamaba Las rancheras que dan cólera, así se llamaba. Sí. Entonces, ¿Por qué? entonces ¿Por qué cuando la gente recibe a era Jesucristo, un programa cristiano? no, eran paganos, pero Ok, las luego, rancheras que dan cólera. luego la gente vino a Jesucristo y Sí. solo hizo pequeños cambios. Sí. No, el programa no se llama así, pero los himnos que se ponen son así de pleito, que la hermana se pelea con la hermana, que la hermana va al culto por que le dan comida, cosas así que de verdad uno ve que tienen una tonada, tienen una tonada, tienen una letra, pero en realidad eso es nada más es una versión de música de las rancheras que dan cólera, una versión que si es que se le pudiera llamar cristiano a eso, porque yo no puedo decir que es música sacra haciendo semejantes cosas cantadas, ¿no? De que la gente en la iglesia se pelea, que la gente, y es verdad, pero los trapos se lavan en la casa. El Señor nos dice de otra manera, el apóstol Pablo dice a los hebreos que los cojos no deben salir del camino. Así que no creo que mediante una alabanza nosotros vengamos a hacer ese tipo de exhortación para los hermanos, pero es una versión de lo que antes era en el mundo. Entonces solo hizo el cambio aquí, no se llama el programa así, pero las alabanzas que ponen es un verdadero pleito también con el nombre de cristianas. Estamos en la recta final de nuestro programa ya. Pero usted hacía referencia a una alabanza que compuso, que escribió Martín Lutero en su tiempo, Castillo Fuerte. Pero yo leyendo sobre la historia de ese himno, me di cuenta que la parte de melodía, es decir, la melodía la puso Martín Lutero de una alabanza contemporánea, no, de una canción, en este caso contemporánea de su tiempo. Sí. ¿Qué nos puede decir al respecto? Porque hay algunos que piensan, no, la melodía, lo instrumental debería ser inédito. Sin embargo, si alguien cantara un himno, por ejemplo, compone una alabanza y le pone la melodía y todo eso de una canción contemporánea, ¿eso es bueno o es malo? Porque la historia dice que Martín Lutero le puso la melodía de una canción secular. Imagínese usted. Sí. Bueno, mire, el tema es interesantísimo. Me encanta que haga esa pregunta, le voy a decir por qué. Mire, hace unos días escuché a un hermano muy respetable hablar sobre la adoración. Y dijo una cosa que yo también dije, no, este hombre tiene razón. Y dijo él, no hay ninguna música cristiana. Fíjese lo que él dijo él. No hay música cristiana. Ok. Y fíjese que dijo él, no hay música cristiana. Díganme cuál es la música que los cristianos han inventado. Si vamos a hablar de música, nosotros inventamos los trillos. No, ya estaban. Usted inventó el rock and roll, tampoco. Nosotros inventamos el reggaetón, tampoco. Nosotros inventamos la bachata, no. Nosotros inventamos el merengue, no. Nosotros inventamos la salsa, todo eso es música. ¿Qué es lo que hacen los cristianos? Agarrar de eso y ponerle una letra cristiana de esa música, pero no hay ninguna que me diga aquí, mira, los creyentes inventaron este ritmo. Este ritmo es cristiano porque los creyentes lo inventaron. Hasta aquí yo lo único que oigo en alabanzas es nada más una música que la cantaron en lo secular, allá fuera. Nosotros lo dividimos entre cristiano y no cristiano.
Dije que eso era profundo porque resulta que el apóstol Pablo dice en Romanos, que me encanta el versículo 11:36 de Romanos, dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. A veces la gente que inventó, que hizo el canto, bueno, que los creyentes no hemos hecho ni la música ni los instrumentos. Todos, nadie dice este instrumento lo hicieron los creyentes para cantarle con este Dios. Lo que hemos hecho es comprar de los que ya están ahí, que otro lo inventó, pero creemos que Dios usó a esas personas para que hoy eso pueda ser un instrumento para honrar el nombre de Dios. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Así que lo que hago yo es tomar de aquello. Yo no voy a juzgar aquí a Martín Lutero porque usted me dice, mire, él tomó música de una canción pagana y yo le puedo decir, a mí me encantan los voceros de Cristo, pero antes de los voceros de Cristo yo oía los Panchos, los Dandys, los Tres Reyes, y más de alguno se cruzó por ahí, más de alguno de esos cantos tiene una cruzadita de lo que ellos hacían en su requinto y eso, y en sus composiciones. Sin embargo, ellos lo hicieron para Dios, porque para Dios eran los requintos, según Pablo, para Dios eran los pianos, los órganos, para Dios son las trompetas, para Dios, y siempre que ocupemos eso para honrar a Dios, por Él y para Él son todas las cosas, y a Él debe ser la gloria, el imperio y la majestad. Así es, nos sintoniza, nos ve ahora mismo el hermano Jorge Antonio España, lo conozco muy bien, pastor en El Salvador, y dice, de mucha bendición escucharlo, saludo, gracias hermano por su saludo, qué bendición que interactúen con nosotros. Él es pastor también del Salvador, ¿verdad? Sí. Elmer Rivera, muy interesante la temática de la entrevista con el obispo Ticas, lo he disfrutado, él está disfrutando el programa, y no hay duda que esta temática sobre la música, hermano Ismael Ticas, llama mucho la atención y debemos aprender sobre la música, cómo adorar a Dios. Finalmente, aquí, desde una perspectiva bíblica, esta pregunta, aquí terminamos con esta última pregunta. El apóstol Pablo, hablando a una iglesia determinada, dice que debemos cantar con el entendimiento. ¿Qué puede decir al respecto? Sí, precisamente eso, porque si no vamos a cantar, vamos a estar diciendo cosas que no edifican, que no tienen base bíblica, que no tienen coherencia con lo que la Sagrada Escritura dice. Es por eso que debemos de cantar con el entendimiento, ¿no? Hay música que a mí ni que me forcen, no la cantaría. Y dentro de la iglesia, que quisieran forzarme, yo no la cantaría, porque digo, no, y aunque me digan que yo estoy frío, que yo no soy gozoso, como mucha gente quiere expresar mediante movimientos, mediante bailes, la alegría, aunque me digan que yo no esté así, pero no la cantaría, porque yo debo de cantar a Dios con el entendimiento. No siempre lo que se está diciendo trae honra y gloria al Señor, y lo que no trae honra y gloria a Dios, entonces nosotros deberíamos pasarle la plomada y ayudar a nuestros músicos. Mire, yo le he ayudado siempre a nuestros músicos. Mira, si puedes cantar esta, si puedes sacar de ese repertorio esta, sacala. No siento que... Y no es por el sentir, no, porque las emociones de nosotros nos pueden traicionar, pero nosotros podemos decir, mire, no tiene contenido bíblico, no tiene contenido teológico, no creemos que esto esté honrando al Señor, entonces busquemos otras alternativas, que las hay, muchísimas, no, hay mucha música sacra, maravillosa,
porque yo me gozo cantarla y, y, y me motiva a servir al Señor, a ser un cliente fiel, a ser un discípulo de Cristo, a vivir por la fe, a vivir en Cristo. Las cosas estén saliendo bien o estén saliendo mal, ese tipo de himnos motivan a seguir adelante. No puedo finalizar el programa no sin antes trasladarle esta pregunta de Elmer Rivera. ¿Qué piensa el obispo de la danza cristiana? Sí, bueno, yo ya le conté que la primera que danzó fue María, la hermana de Aarón. Ok. Ella fue la primera que hizo eso. Me dijo un buen creyente una vez, porque el salmista David decía: has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Y entonces este buen creyente me dijo, era un pastor, un profesor de teología, me dijo: el baile era de Dios, pero Satanás se lo robó. Entonces, lo distorsionó. Entonces, sí, Okay. sí, él no me dijo lo distorsionó, se lo estoy diciendo como él me dijo. El baile era de Dios y Satanás se lo robó. David bailó, María bailó, entonces exacto. Satanás se lo robó. Entonces yo creo que no puedo juzgar ese tipo de cosas. Yo creo que sí es cultural. El baile es una cosa cultural. En todas las culturas se baila. Y en la cultura judea cristiana también bailaron los hermanos. Los judíos precisamente tienen sus danzas en momentos de sus fiestas. Y es un asunto cultural. Nosotros no le hemos sacado gran provecho, porque cuando decimos que es asunto cultural no quiere decir que debe ser una cosa diaria, sino en momentos específicos. Por ejemplo, en una fiesta, los judíos lo hacían, y nosotros también una fiesta cultural, nosotros no podemos rechazar tajantemente esas cosas, porque también nosotros tenemos herencia judea cristiana. La tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Hay algunos de nosotros que hay escrito en la Biblia, no, Dios les dio la revelación y la inspiración a ellos, y tenemos esa herencia nosotros, judeo-cristiana, a través de la palabra del Señor. Y ahí hay mucha cultura de los judíos impregnada en la Biblia, porque la Biblia es un libro divino, pero también un libro humano, porque usó a personas y usó sus culturas, no los desculturizó para que la escribieran, y por eso encontramos ahí que bailaban, porque era parte de su cultura. Ahora, decimos nosotros también bailamos, porque no hay cultura que no lo haga, es que todos lo hacemos. Ahora, que nosotros queremos hacerlo como ellos lo hicieron, imposible, porque vivimos en otro mundo, en otra latitud del planeta, con otras costumbres. Y yo pienso que no quiero juzgar eso y decir que eso sea totalmente incorrecto, sino que creo a veces que no se hacen en el tiempo correcto y en el lugar correcto, porque no creo que sea una cosa que se debe hacer todos los días, sino en eventos culturales. Estamos llegando a la recta final de nuestro programa Diálogos de Vida con el doctor Wilson Espino. Finalmente, ¿cómo se ha sentido abordando este tema sobre la música? ¿Se ha sentido cómodo? Bueno, debo decir, como decía el apóstol Pablo, estuve entre ustedes con temor y temblor. Es que de verdad el tema es bien difícil. Sí, es complicado, y temor y temblor, pues porque yo sé que hay muchos hermanos que nos escuchan, nos ven, tendrán otras opiniones diferentes a las nuestras, y siempre el temor de decir cosas que puedan ofender a la gente, pero procuramos decirlo desde lo que dice la Sagrada Escritura, para que si hay alguno que se sienta ofendido, por lo menos revise la palabra de Dios y se dé cuenta que no es cosa de nosotros, sino que está en la Biblia, y por eso nos da autoridad de hablar. Entonces, y lo otro es que temblor, porque estamos delante de la presencia de Dios y nosotros somos humanos y no lo sabemos todo, no lo conocemos todo. Y pues estamos sujetos a errores.
Entonces yo siempre que hablo de la palabra de Dios y de temas como estos, contento por estar aquí, pero también con temor y temblor porque estamos delante de Dios y delante de personas que saben mucho también, muchísimo más que nosotros. En pocos segundos de la recta final, ¿qué consejo puede dar usted a los grupos musicales de la Iglesia de Dios de la Profecía en los diferentes países en el mundo de habla hispana, pero no solamente a los grupos musicales de nuestro concilio, sino de otras iglesias que nos pueden escuchar? Puntualmente, ¿qué consejo les puede dar? Bueno, que deberían leer la palabra del Señor un poco más seguido para que encuentren en ella razones para cantar. Hay muchísimas ahí. Leamos la palabra del Señor. Si no leemos la palabra de Dios, vamos a hacer himnos sin contenido bíblico porque no conocemos la Biblia. Sin contenido teológico porque no todo lo teológico es bíblico, pero todo lo bíblico es teológico. Si yo conozco la Biblia... Repita eso. No todo lo teológico es bíblico, pero todo lo bíblico es teológico. Exactamente. Entonces, si yo leo la Biblia y canto y estoy haciendo mis alabanzas con contenido bíblico, también voy a estar haciendo teología. Mientras que si hago himnos sin leer la Biblia, entonces tendrán contenido teológico, pero no tendrán asidero bíblico y eso no va a ser efectivo. De esta forma hemos terminado nuestro programa Diálogos de Vida con el doctor Wilson Espino. Gracias, hermano Ismael Ticas, por haber estado con nosotros. Espero que nos reencontremos más adelante para abordar algún otro tema teológico. Muchas gracias, hermano, y será un verdadero honor. Bendiciones. Hemos llegado a la recta final de nuestro programa Diálogos de Vida con el doctor Wilson Espino. Estaremos todos los jueves estaremos a la misma hora, a las 7 de la noche, hora de Honduras, para que nos sigan en Centroamérica, nos sigan en la hermana República El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y los diferentes países de Centroamérica, pero también nos verán en otros países, no hay duda alguna. Y vaya un saludo especial para todos los que nos han sintonizado el día de hoy. El hermano Elmer Rivera dice: ahí estaremos, doctor, gracias. Así que esté pendiente de este programa. Vamos a tener siempre muy buenos teólogos, muy buenos invitados, pero no solamente vamos a invitar personas que son parte de la iglesia o teólogos, sino que vamos a invitar personas no cristianas también, porque de los no cristianos podemos aprender algunas cosas importantes en base a lo que saben, lo que han aprendido. Por eso nuestro programa se llama Diálogos de Vida. Así que en este programa vamos a dialogar con cristianos y no cristianos también. Espere este programa el próximo jueves a la misma hora y gracias por habernos sintonizado. Mientras llega el próximo programa, la paz de Cristo inunde sus corazones.